Y la evolución convergente de estructuras complejas para la simbiosis antibacteriana en hormigas productoras de hongo. Este artículo se publicó en el 2018. Las hormigas se han dedicado a la fungicultura hace más de 50 a 60 millones de años, por lo que ellas han tenido que combatir contra patógenos externos. Ese es el caso de Scopopsis, es un parásito que solamente se desarrolla en cultivos de hongos. El género más reciente de hormigas cortadoras es Atin y Acromyrmex. Estas hormigas han tenido que desarrollar una simbiosis mutualista con actinobacterias del género Pseudonocardia. La evolución convergente es un tipo de macroevolución, es la adquisición de características a través de procesos evolutivos independientes. Esos organismos convergen a través de presiones selectivas similares. La simbiosis entre Pseudonocardia y las hormigas cortadoras de hojas, y a su vez con el patógeno Scopopsis y el hongo que estas hormigas producen, se denomina cuadripártita. El artículo pretende obtener un análisis filogenético para saber cuál es la relación convergente que existe entre estas hormigas productoras de hongo. Por ello, se analizaron 69 taxones, se utilizó una microscopía electrónica de barrido, un PCR cuantitativo, una datación divergente, de divergencia, un análisis de reconstrucción de estado ancestral de estructuras cuticulares, que es donde se desarrollan estas actinobacterias. Aquí tenemos dos imágenes, una imagen con varios recuadros. El recuadro A y B son dos especies de géneros distintos. Está Atin, es un género, y la especie Nugnioni, que es del género Tracheomyrmex. Este género difiere con Atin porque el desarrollo de actinobacterias va a ser de diferente forma en sus estructuras. También, por ejemplo, en el recuadro G, H y J, todos los de abajo son de especies fósiles. Por ejemplo, en el recuadro I y J tenemos una estructura que es donde se desarrollan las actinobacterias, se denomina placa propleural. Esta placa se encuentra en las extremidades superiores de las hormigas cortadoras de hojas. No en todas las especies se va a desarrollar la actinobacteria en la misma estructura cuticular. Por ejemplo, en el recuadro K tenemos a la especie Apterostigma, que tiene una vista ventral y, por ejemplo, las actinobacterias están muy desarrolladas en la placa mesopleura, que es la que está en las patas traseras. El resultado de este estudio nos da tanto una ausencia como presencia de la pseudonocardia, de esta actinobacteria. La mayoría de estas especies pues la presentan, pero no todas la presentan en alta abundancia. Por ejemplo, las que sobresalen aquí son Mycetophylax, las hormigas tinas, el género Tracheomyrmex, la especie Bugnioni, la especie Tracheomyrmex septentrionalis, que son las que tienen una alta abundancia de pseudonocardia. Ahora les presento un árbol filogenético. En este árbol filogenético tenemos la relación de todas las especies que se dedican a la fungicultura. En la parte de acá abajito, donde tienen los círculos blancos, son especies que no tienen pseudonocardia, pero que sí
sí participan en la fungicultura. Por ello, en resultados se obtienen que la pseudonocardia se empieza a desarrollar después de, bueno, más bien, más allá de 49 millones de años, por el Paleoceno, me parece. Entonces, todas las de aquí arribita son especies que sí presentan pseudonocardia. Las de líneas marrones son las que presentan, las que desarrollan esta pseudonocardia en la propleura y la mesopleura en algunos casos. Son combinadas, pero las que son negritas son las que lo desarrollan en otra estructura compleja. Por ejemplo, las especies de hasta arriba, que están más relacionadas. En esta gráfica, en el eje de las Y, tenemos la abundancia de pseudonocardia. De las X, perdón. En el eje de las Y tenemos todas las especies que tienen una alta abundancia. Y también que tienen estructuras complejas. Por ejemplo, están las que tienen estructura y tienen la pseudonocardia, las que tienen estructura pero no presentan pseudonocardia, las que no tienen estructura pero tienen pseudonocardia y las que de plano no tienen ni estructura ni pseudonocardia. Por ejemplo, acá arribita tenemos al género Ata y Acromyrmex, que son las que, Acromyrmex, que tiene una alta abundancia de pseudonocardia. Y por ejemplo, aquí Ata, estas son especies fósiles, estas no tienen estructura y no desarrollaron pseudonocardia. Y aquí está el género Trichomermix, Trachyomermix, que es el género más emparentado con Acromermix y que tienen pseudonocardia y tienen una estructura. Y bueno, a partir de esta evolución estructural en el mutualismo de actinobacterias y hormigas, permite que las hormigas desarrollen una anatomía muy compleja para que la pseudonocardia permanezca en ellas y les ayude a contrarrestar este patógeno en su producción de hongos.